habíamos pensado con Nora hacer una suerte de diálogo entre improvisación y lectura, porque nos sentimos, en la introducción, contarles que yo conocí a Nora a través de su libro, El lugar del testigo, viniendo a esta librería. En ese momento Nora partía de regreso y yo estaba en Santiago, nos cruzamos. Este libro, ensayo, me llegaba en un momento en que yo buscaba la forma, ¿no? Es decir, que lo que entramos en diálogo con Nora y su segunda novela sobre el exilio me llegaba de lleno en un momento en que yo estaba planteándome la cuestión de la forma, no solo de nosotros, testigos, y habiendo atravesado y sobrevivido al horror, pero qué forma debía o podíamos entregar en esa búsqueda de transmitir. En ese inicio de diálogo, para que abramos la reflexión sobre la escritura, que para mí en este caso es lo que quiero rescatar, en este complementariedad de esta mesa en que ponemos el acento a donde está la batalla, donde está el estudio, donde está la fuerza que Silvia, estamos de acuerdo. Este es un libro que es literatura, donde todo es verdad y sin embargo está transformada y puede llegar, porque aquí, y lo van a escuchar, es poesía, aquí es literatura, aquí es un trabajo estricto y yo quisiera, y vamos a ir entonces desarrollando temas con Nora, intercalados por lecturas. Para poder sentir un poco de lo que hablamos, yo le pediría a Nora, antes de que nos explique cómo escribe, cómo busca esta forma, que introdujéramos el diálogo con una lectura. Yo quisiera que Nora nos leyera el inicio de este libro. Hacer una lectura un poquito larga porque voy a incluir varias cosas que acá mencionaron. Un poema, hay un poema largo que está dividido en tres, una parte para cada capítulo, y ese va a ser la apertura, y luego hay una frase de un represor. Paradójicamente, yo coleccioné estas frases de los genocidas en un taller que dieron sobrevivientes en un curso en la Universidad de Buenos Aires, que era un curso de una cátedra abierta de derechos humanos que dirigía Osvaldo Bayer, cuyo prólogo se incluyó en esta edición porque él falleció y bueno, en memoria de él, aunque no esté de acuerdo con todo lo que dice. O sea que todas las frases que recogí, excepto las que estaban publicadas, estaban mediadas por el recuerdo de sus víctimas, digamos. Y es interesante eso de la voz del represor, porque hay que ver cómo se la presenta, ¿no? Porque no es cuestión de hablar con ellos de par en par como si a mí me interesara todo lo que me van a contar y yo les fuera a dar la razón. Hay que ver cómo se la sitúa en el texto, ¿no? Bueno, entonces acá hay una frase de uno de ellos y luego viene el relato del secuestro, entonces voy a leerlo todo de una. Cuando me robaron el nombre, fui una, fui 100, fui miles y no fui nadie. NN era mi rostro, despojado de gesto, de mirada, de vocal. Caminó mi desnudez numerada, en fila, sin ojos, sin yo. Desangrado mi alfabeto por cadenas guturales, por gemidos, ciudadanos de un país sin iniciales. Párpado y tabique mi horizonte, todo silencio y eco, todo reja, todo noche, todo pared sin espejo donde copiar una arruga, una mueca, un quizá, todo punto y aparte. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Almirante Emilio Macera, 1976.
Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 3 pares de pies. Practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan, pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas, templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre, pero no todos los días, o todos los días. Se rompen las leyes de gravedad. No todos los días. Una abre la puerta para que un ciclón desmantele 4 habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae, manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahoras, aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vueltas, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una pena siente que los ecos modulan. Te querías escapar, puta. Y que una boca inmensa la devora. De pie, y una se para, sumisa, confundida, tontada, vencida, y grita, ¡me llevan, me llevan!, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. 2 de la tarde, impune, la tiran una al ascensor, la arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Me empujan, aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes, este por gritar en judío, este por patearnos, y otro más, judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos. Soy un juguete para romper, pisa pisuela, color de ciruela. Al leer a Una sola muerte numerosa, pensé en aquella frase de Hannah Arendt que dice aproximadamente: cuán difícil era contar lo ocurrido, cuán difícil contarlo en términos que no fueran los de la transformación del lenguaje poético. Ella apunta a algo fundamental y escucharemos, creo, luego de estas palabras, cómo Nora llega, ¿no?, a esa necesidad de este lenguaje poético. Creo que Nora va buscando con un rigor que solo la vivencia obliga a buscar, que es encontrar con precisión la palabra que revele, la palabra que penetre, que dibuje, que rasgue la máquina de matar. Eso es rarísimo. Lo hace como si hiciera tajos y los va pegando de una manera de ella, poética, pero que está, repito, con responsabilidad, con rigor, ligada a la experiencia atravesada. Y yo creo que a pesar de la enormidad de lo que este relato nos da a conocer, este texto da testimonio de algo no en lo que dice, sino realmente en cómo lo escribe. Lo que tú apuntabas, Karen, cómo ella lo escribe. Nora da testimonio de lo invisible, se aproxima a aquello que siempre buscamos
que es revelar, ¿no?, esa máquina. Ella se afana, insistente, en cercar aquello, lo invisible. Es una insistencia de la escritura sobre, yo diría también, lo irrespirable. Y resulta que releí este libro en estos días, al mismo tiempo que leía a un joven poeta, Nicolás González, que acaba de editar un poema llamado Testimonial, que fue presentado por Silvana, que ustedes conocen de la librería Alma Negra. El talento de Silvana Neto y de Nicolás González, que tienen 30 años, para escuchar nuestras voces, nuestros dolores, resonaban en mí con el texto de Nora. Allí hay un vínculo secreto entre generaciones que, no habiendo vivido, se confrontan al testimonio, y ese libro termina, ese poemario que tiene una diagramación extraordinaria. Por favor, léanlo, hay que traerlo a la librería, pero está en Alma Negra, Testimonial. ¿Dónde están? Es decir, es aquello que Nora intenta, y lo logra, a mi juicio, que es atravesar el horror que dura, que no termina, que no termina. En este libro creo que Nora lo que busca es producir un impacto emocional que pueda transformar al lector. Así que el lector no se quede frente al horror de un testimonio que define lo que sufrimos, lo que ella sufrió en su cuerpo, pero que lo atraviese y que al leer lo transforme. Y mi pregunta a Nora, para que nos cuente, porque es muy importante, pienso, transmitir también a los jóvenes qué es esto de escribir un testimonio, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, Nora, quisiera preguntarte cómo llegaste, cómo fue esa necesidad, o qué te llevó a escribir este libro y en esta forma. Bueno, cuando yo estuve pocos días desaparecida, pero el mundo cambió y yo también cambié. Era como tener otra piel al salir de esa experiencia. Me acuerdo de haber vuelto a mi casa y todo, que era lo más normal después de unos días, la cama, la mesita de luz, me parecía todo muy extraño porque el mundo había cambiado totalmente. ¿Cómo podía ser que esa casa se mantuviera igual cuando a 20 minutos de ahí había otra realidad que era un infierno y que uno la atravesaba? Entonces yo tenía que juntar los pedazos para mí misma. En realidad yo no lo hice al principio pensando en ninguna publicación ni en ningún público. Eso, lo que escribí, lo que recién leí, por ejemplo, no todo el libro, pero eso, yo lo escribí para mí. Yo tenía que poder encontrar las palabras exactas que revelaran mi experiencia íntima de esa experiencia. A mí no me bastaba, porque traté, cuando me fui al exilio, de escribir un testimonio, tal día vinieron a mi casa e hicieron un allanamiento. Pero en la palabra allanamiento entraba todo esto. La palabra allanamiento no me retumbaba, no era suficiente. Entonces, esos textos, esos testimonios, que uno cuando habla de testimonio se imagina eso, son una parte muy mínima, son la información. Pero detrás de la información está todo lo que le pasa a un ser humano. Entonces, lo que a mí me importaba
era poder juntar a la Nora que había pasado esa experiencia con la Nora que se había ido, que era otra ya, y que si no juntaba esos pedazos rotos no iba a poder seguir viviendo textualmente. Entonces fue una necesidad, y necesitaba encontrar, algunas palabras parecen absurdas, carreteras inacabadas, pero tenían que ver totalmente con ese momento y con lo que yo sentía, tenían que decir eso y no otra cosa. Entonces es un relato específico de lo que sentí, y en una parte del texto lo hago en infinitivo, porque todos de alguna manera sentimos en el momento de un secuestro una serie de cadencias emocionales que pueden estar reflejadas ahí. Y por otro lado, yo cuando me fui al exilio terminé en Canadá y tomé un curso en la universidad en literatura que era sobre autobiografía. Y el profesor nos dijo que escribiéramos nuestra autobiografía o un ensayo. Entonces yo de repente escribí mi autobiografía, y los pedazos que son autobiográficos en este libro nacieron de ese curso en los años 80. Pero después yo no quería hacer mi autobiografía, yo quería hacer o sea, cuando empecé a pensar en transformarlo en un libro, lo empecé a intervenir y hacer esos cortes, porque era un texto autobiográfico, que fui cortando, y en esos cortes entraban las voces de otros. Fui a la Argentina y recabé testimonios de otras voces que aparecen en itálicas para que sea un coro, un conjunto. Entonces, esos cortes me hacen acordar, a través de una colega italiana, Emilia Perazzi, que dijo que hay una técnica que ustedes deben conocer y que se llama kintsugi, que es japonesa, y que se rompe un ¿cómo se llama? Un jarrón, por ejemplo, y para restituirlo se sellan las heridas, digamos, del jarrón, las uniones con polvo de oro, y se marcan específicamente. No es que la restauración se produzca invisible como el trabajo de las restauraciones tradicionales. En este caso se marcan esos cambios que hubo a través de la ruptura, y el nuevo objeto incorpora esas heridas, digamos, esas lastimaduras, y las transforma en otra cosa. En este caso, como las pone con polvo de oro, digamos que las trata de estetizar de alguna manera, y el jarrón incorpora a ese anterior y ya es otra cosa. Y yo creo, cuando ella lo explicó, me sentí muy representada, porque es eso lo que traté de hacer. Y bueno, y hay una especie de técnica que inventé, pero que después me enteré que existía, para unir los fragmentos, que se unen de una manera específica con repeticiones, como en el cine también, ¿no? Que hay una imagen y la imagen se repite y se sigue con otra cosa. Pero eso, en todo caso, más o menos, para hacerla corta, digo eso. Ella se saltó una parte de nuestra guía. Sí, pero volvemos atrás. No importa, porque se entiende bien el libro. Hay algunas temáticas que hemos abordado, pero que en este libro para mí hay una, como decían, una justeza, ¿no? En dar de manera muy breve. Nora no les contó la anécdota de su papá cuando escribía y ella rayaba, que es como pintar, son pinceladas, ¿no? Entonces ella escribe en una máquina, y el padre la ve que raya las palabras, vuelve su máquina vieja y le dice: hija, no, tu destino no es ser escritora, porque estás rayando todas las palabras ahí, resulta que escribir debe ser más fácil. Y ella justamente no está escribiendo, está rayando para encontrar, yo diría, una imagen. Y esa precisión de la construcción fragmentaria de imágenes, y uso siempre las mismas palabras,
es como ir tejiendo, uniendo ruinas, es lo que logra en el texto, y nos va a hablar del horror como el aire que respiramos, nos va a contar cómo el interior de estos lugares es otro espacio-tiempo, nos va a decir una frase que a mí me conmueve. Me la borraste, Nora. No. Sí, aquí está. Ella, al hablar de aquello que hay que tomar en consideración hoy, que allí dentro de esos espacios de aniquilamiento clandestino, fuera de toda ley, el tiempo se rompe en 1000 pedazos y ya es otro. Y ella escribe, el dolor lo abarca todo, la irrealidad del mundo se instala entre las encías y las muelas. Más allá, nada existe. Esto puede darnos luces sobre tantas cuestiones que nos planteamos cuando hablamos las sobrevivientes, cuando tratamos de hablar de la sobrevida. Como ella va a definir permanentemente aquello del quiebre, hay en este libro algo que puede ayudarnos a propósito del trabajo con la flaca Alejandra, de acercarnos a aquello del quiebre. Siento entonces que en el caso que en este libro Nora dialoga con la otra Nora, porque esta máquina de matar en Chile, en Argentina, y no hablemos de aquella de Bachoa, lo que persiguen es la desaparición en el caso nuestro, no la muerte, pero la desaparición como lógica, y en el caso de Bachoa, llegar a la figura del musulmán que sería el testigo absoluto de aquello. Nora, al dirigirse a Gerardo, y tal vez debería explicándolo, le pregunta, fue así, como nunca sabremos, ¿no? Fue así. Y va tejiendo una tela que justamente vuelve a través de Gerardo y las otras voces y complementa, ¿no?, aquel sentir que tú has expresado de tu propia experiencia. Como la sonoridad, el humor, están presentes en este libro, como este libro se levanta contra la muerte y persiste para estar de pie, no ante la muerte, sino ante la vida. Eso es lo que yo siento. Este libro está hecho por la necesidad de ponerse de pie ante la vida, es decir, darle sentido al estar vivo, cuando tantos y tantos murieron, desaparecieron. Y tal vez por eso, Nora, hay esa introducción de pinceladas como pinturas de vida cotidiana, de recuerdos de tus amores, de lo que era esa Nora de antes del golpe, antes del quiebre, y de lo que va a venir en la musicalidad, ¿no? ¿Me equivoco? No. Quisiera agregar algo ahí. Agrega. No sé, creo O que... agrego yo. No, creo que vincule la respuesta a esta cuestión de la vida,
ligándolo al ser judía. Bueno. Porque a mí me conmovió enormemente que esas pinceladas de tu historia estuvieran ligadas a tu abuela. Y allí hay para mí es una literatura que Nora es mujer y Nora escribe así, es mujer, no es que quiera decir que, pero digo mucho con eso, ¿no? Y la figura de la abuela es muy importante, aunque sean como pequeñas pinturas, pequeñas, que no se expande, pero son pinceladas pictóricas, imágenes. Se repite la escena del secuestro prácticamente igual en el libro, y al final le pregunto a mi hermano si fue así. Eso viene a colación, como dijo Carmen, del interrogante: ¿cómo podemos testimoniar si no estuvimos en lo peor? Los musulmanes en la Shoah eran aquellos que estaban degradados y llegaban a lo peor y finalmente morían. Entonces el que puede testimoniar no llega a eso peor. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos testimoniando? No llegamos a testimoniar el verdadero horror. Bueno, se escribe sobre eso y se habla mucho de lo innombrable, que esas experiencias son innombrables. Y yo traté de nombrarlas. O sea, para mí, como dijo Semprún, son invivibles, pero no innombrables, porque la literatura, el arte, siempre se acercan. Cualquier emoción, cualquier experiencia, nunca es la copia carbónica el arte de lo que sucedió. Sin embargo, se puede. Y se puede frente a la vida, porque nosotros tenemos que seguir viviendo justamente con eso. Entonces, tal como decía Carmen, esta escritura es para seguir viviendo, no para quedarse pegado al horror y a la muerte, que es un poco lo que pareciera cuando uno lee el prólogo de Osvaldo Valle. No, este libro fue escrito el inicio hace muchos años por mí, que era una persona joven que necesitaba seguir viviendo, y por eso también está escrito de esa manera, no pensando en el público, sino en la autora misma, como dije antes, que necesitaba seguir viviendo. Y esa autora, que era yo, era nieta de una abuela que había llegado de Polonia y cuya familia fue exterminada en Auschwitz, prácticamente toda. Ella no escapó, vino antes, pero de casualidad, no era por casualidad, porque se escapaban de persecuciones, de discriminaciones. Y si bien eso no es el tema de este libro, porque no es lo mismo la Shoah que nuestras dictaduras, y queda claro con todos los documentos que circulan y las voces que se trataba de un politicidio, digamos, también es cierto que en la Argentina había una marca muy potente de antisemitismo, y que en los centros clandestinos se escuchaban músicas nazis, en fin, en Colonia Dignidad también se vivió algo así. Y entonces venía esa historia de persecuciones a culminar en es la sensación de que se vuelve la misma historia, pero con otra máscara, con otro envase, pero es la misma historia. Y hoy por hoy sentimos lo mismo. Después de años de lucha por los derechos humanos y después de los juicios que llevan años en Argentina y después de las madres y las abuelas, tenemos un candidato que cuestiona la cantidad de desaparecidos y cuya vicepresidenta está ligada a la defensa de los genocidas en los juicios. Entonces, la historia se vuelve a repetir con distintas fachadas, y la respuesta literaria también opera volviendo sobre los temas de distintas perspectivas. Y una de las perspectivas es esa, la de la abuela judía en el libro, la de los cánticos. Les voy para romper lo formal de una presentación, hay un cántico que yo, uno de los tantos que pongo en el libro, que hoy no se podría decir, porque hoy con el feminismo esta expresión que se usa no se podría decir, pero yo la puse en el libro porque era divertida. En un bosque de la China un milico se perdió, porque no se pierden todos, la puta que lo parió.
El libro está lleno de esas cosas y el que las conoce se pone el libro en la oreja y las escucha. O sea, para alguien que tenga esa cultura puede escuchar las marchas, los cánticos. O sea, que para que vean que no es todo sobre la muerte, también es para lo que viene después. La cocina. La cocina, mi abuela haciendo fideos, el amor, como dijo ella, de la juventud. O sea, está permeado de la cultura, de la vida, de la alegría también de esos años, porque también había una gran alegría en todo eso. Entonces es un cuadro de época también. Eso. Sí, también. De mujeres. De mujeres. Sí. Bueno, parece... Para ir terminando, si apuntamos a la vida es porque este libro es, yo creo, si no me equivoco, Nora, la transmutación de la vivencia que mata hacia darle un sentido vital. Ella dice: las lágrimas no abren candados, la memoria debe coagularse, no hay que acordarse de nada. Guardo las imágenes en un bolsillo de la memoria para poder atravesar aquello que... Entonces, es por eso que en la escritura Nora va a volver siempre, porque hubo que olvidar para resistir. Hay momentos bellos de esa resistencia con otras, con otros. Y creo que el libro nos permite coser las heridas, los tajos, hasta crear tu imagen es muy bella, ¿no? de la reparación. Y ella ha puesto en la tapa una pintura de ella, es su rostro. Está hecho de pedazos, ¿no? Es múltiple, de vivencias múltiples. Entonces, Nora, creo que la última cuestión que nos queda antes que cierres con el último poema es: tú lograste hablar de la víctima, pero no desde la víctima. Y esta cuestión creo que es fundamental siempre recordarla. Es complicada en la lucha, ¿no?, contra el crimen y el horror, pero hay un acto vital en la escritura, y hay un acto vital en los colectivos que se reúnen, hay un acto vital en la lucha que continúa, y aquella colectivo y aquellas luchas donde está Karen, Claudia, bueno, donde está Erika Chanfló, Viviana Uribe, todos aquellos que han perdurado desde la dictadura para encontrar la información, exigir justicia, verdad, reparación. Nora, ¿cómo fue aquel paso? ¿En qué momento aquello de una mirada vital te pareció como sobreviviente necesaria? Yo diría que es político. ¿Tú dirías que es un acto político este libro? Sí, claro. Bueno, nosotros en Argentina evitamos la palabra víctima. Fuimos víctimas en el momento. Cuando te agarran y te torturan no se puede aplicar otra palabra que esa. Pero luego viene el relato. Ya en cuanto uno es testigo y ya cuando relata frente a otro lo que le pasó, ya deja de ser víctima, porque está transformando eso en algo que comparte en su propia versión. Yo decía que todo lo que no me dejaron decir cuando me torturaban, lo pude decir después en voz alta y frente a otros. Quiere decir que no me vencieron, porque yo pude contar mi historia. No ahí adentro, pero sí afuera. Entonces, la palabra víctima se va esfumando, damnificados, testigos, sobrevivientes. Y como yo le cambié todo el guión
a Carmen que teníamos, porque fui hablando de otras cosas. Está bien, está bien. Pero eso lo sentí desde el vamos, que era necesario buscar a los otros, seguir enseguida dando testimonio. O sea, en mi vida eso siempre, desde que salí, sentí la necesidad de transformar eso en algo vital, porque al fin y al cabo en la historia queda mucha gente atrás, en guerras, en luchas, en desapariciones, y los que quedamos tenemos la responsabilidad de hacer de eso otra cosa, si no, vamos mal. Entonces, eso lo hice desde el principio. Sí. Y por eso digo que es un libro, como decíamos, vital, y ahora te voy a robar palabras a ti, ya que cambié el orden de las cosas. Sí, entonces, Carmen decía que este libro deja al lector con energías. Sí. Y la energía se vuelca en el aquí y ahora. Esta actividad que mencionaste, y después habías dicho, y yo tomé nota, que en este libro encuentro que la historia se imprime como huella, como memoria, como actitud, puesto que la historia se sufre, pero se experimenta con orgullo, aunque sea un orgullo absurdo, y que también es invencible. Es una especie de orgullo en el sentido de nos ponemos de pie, estamos ahí contando, y las marchas de las madres, las marchas de los derechos humanos, no son marchas de duelo. Hubo un periodista, Weinfeld, que ahora murió en Argentina, que decía, celebramos la memoria, celebramos que no nos olvidamos, y lo celebramos, no es una cuestión de que estemos ahí haciendo un duelo por 50 años, ¿no? Sí, en este tiempo de aniversarios del golpe hemos buscado traer a la circulación el resplandor alegre de la unidad popular. Y yo pienso que este libro que atraviesa el horror apunta a través de esa mirada vital, apunta a aquello que es fundamental frente al negacionismo, a la amnesia obligada, a la ignorancia, al no trabajo en la educación, etcétera, todo lo que se hace por contar esta historia. Y yo he dicho con mucha fuerza, la historia se sufre con orgullo, las derrotas. Puede parecer absurdo, pero ese sufrir con orgullo es invencible. No nos pueden vencer. Entonces hay que atravesar todas estas cosas y seguimos poniendo, como dice Karen, haciendo lo que podamos en el camino de la exigencia de la exigencia de una sociedad capaz de salir de la maldición, porque no tener conciencia de aquello es no poder crear un futuro consciente. Ya no solamente hablamos de que sin memoria no hay tiempo presente ni futuro, sino que ¿qué futuro? Entonces volver en este momento al resplandor alegre de la resistencia en los peores momentos y volver al resplandor alegre de una sociedad entera en estado amoroso, como digo yo, o fiesta, como dice Carmen, refiriéndose a aquel tiempo de la unidad popular conducido por Salvador Allende. Creo que por ahí va la búsqueda de nuestra exigencia de transmisión y de exigir al Estado chileno que nos den las posibilidades de que estos relatos, estos libros lleguen y circulen, sean estudiados, porque Nora es argentina, nosotros somos chilenos, pero la experiencia es universal, se recoge todo aquello, ¿no? Yo quisiera, Nora, que para terminar
terminaras con tu poema. Mi nombre enredadera se enredó entre sílabas de muerte. Desaparecido. Ido. Nombre nunca más. Mi nombre. Enajenada de sujeto no supe conjugarme. No supe recorrer el abecedario de mis lágrimas. Fui ojos revolviendo ayeres. Fui manos atrapando jirones. Fui pies resbalando por renglones eléctricos. No supe pronunciarme. Fui piel entre discursos sin salida, sin vestigios, de dónde, ni por qué, ni cuándo, ni hasta cuándo. No podrás jamás decirlo, jamás decirte, pensé. Pero escribirás. Escribiré, sí, miles de Gs, de eres, de eses, garabatos vicarios, hijos de mi boca, remolinos de deseos que fueron nombres. Escribiré látigos negros para domar ciertas salvajes mayúsculas, ahogándome la sangre. Resistiré, resistirás, con nombre y apellido, el descarado lenguaje del olvido. Muy bien.